Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas, aun en tormentas o tempestad. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas, aun en tormentas o tempestad. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Primera de Samuel 1, 27 y 28. Sé que me amas, sé que me amas. Hola, Dios les bendiga, hermanos, paz de Dios. En esta noche queremos compartirles un testimonio que Dios nos ha dado. Esperamos que sea de grande bendición para ustedes. Hubo una campaña en la iglesia Manuel, una campaña de sanidad, fue en octubre del 2019. El pastor hubo una campaña de toda la semana, una semana de campaña, fue el 1 de octubre. Y invité a mis papás a que nos acompañaran a la iglesia, que ellos no van a la iglesia, y les gustó porque era de sanidad y oraban por los enfermos y la plática. Y normalmente cuando hay un evento especial, mi esposa se encarga de la logística. Y ya de cuenta que pasó el lunes, el domingo, cierre de campaña. Ahí me tocó de acomodar carros afuera y a mi esposa pues estaba adentro. Estábamos en el culto, predicando el pastor. Se acaba el culto y el pastor dice: pásenle porque quiero orar por los enfermos. Cuando dice eso, normalmente la gente se sale temprano, se sale primero, porque a veces se amontonan afuera y quieren salir primero. Me salgo yo y se queda mi esposo. Sí, ese día, al finalizar la campaña, en el cierre de campaña, el pastor hace la invitación a pasar los enfermos a las personas que no habían recibido un milagro en esta semana y que querían recibir un milagro. Entonces, yo como comenté mi esposo, estaba en la logística y en la coordinación del evento, estaba apoyando en las personas que iban a pasar al frente para la oración. Entonces, de repente escucho que el pastor dice que empezó a llamar a personas que estaban así enfermas, y en eso dice que había una mujer que no había podido tener hijos y que quería que pasara esa mujer porque él quería orar por esa persona. Entonces yo lo escucho, pero yo no paso al frente, o sea, yo escucho que hace ese llamado y yo seguí coordinando a las personas que estaban pasando al frente, y vuelve a repetir el pastor y dice: aquí hay una mujer que por muchos años no ha podido tener hijos y
y yo quiero que pase esa mujer. Entonces se acerca conmigo una hermana que es Ujier y me dice, pásale porque para que oren por ti. Entonces yo volteo con ella y le digo, lo que pasa es que mi esposo ya se salió, mi esposo está afuera, apoyando allá afuera. Y me dice, no, pero pásale, tú eres lo importante, para que oren por ti. Y ella me acerca hacia el frente. Entonces ya paso yo con las demás personas que habían estado pasando. Y me sorprende un poco que cuando yo iba pasando, todavía no llegaba yo hacia el frente. Y el pastor se me queda viendo de lejos y me señala y me dice, ¿eres tú la persona por la que yo voy a orar? Entonces me hace la pregunta que si yo era casada, que si estaba casada, y yo le respondo así con mi asentí con la mirada y con la cara, y me dice que por cuántos años habíamos tratado de tener hijos y no habíamos podido tener hijos. Entonces acabábamos de cumplir 11 años de casados, un día antes. Fue el 5 de octubre cuando pasó esto, y un día antes nosotros habíamos tenido nuestro aniversario número 11 de bodas. Y yo le comento al pastor, le digo que por 11 años. Entonces se me queda viendo y me dice, te voy a dar una palabra, pero necesito que la creas porque es una palabra que viene de parte de Dios. Entonces yo me le quedo viendo y me dice, él se queda callado y me dice, el próximo año tú vas a venir con tu bebé a la iglesia. Y se queda callado y luego me dice, y va a ser un varón. Entonces me dice, pero necesito que creas esta palabra porque es una palabra de parte de Dios. Entonces cuando me dice eso, yo empiezo a derramar mis lágrimas y empiezan a orar por mí. Se acercan las mujeres de la iglesia, las hermanas de la iglesia, y empiezan a orar por mí. Y pues unas me tocaban en el hombro, otras me tocaban en la cabeza, otras me tocaban mi vientre. Y empezaron a orar por mí y el pastor empieza la oración. Y cuando termina de orar por mí, empieza a orar por los demás enfermos que estaban ahí para que recibieran su sanidad también. Entonces al final de esa oración me hicieron así como una valla las hermanas y empezaron a orar por mí. Y fue una oración donde se sintió mucho la presencia de Dios y yo creyendo esa palabra que Dios nos iba a dar un hijo porque pues nos dio prácticamente fechas. Esto fue en el 2019 y Él nos dijo específicamente, el próximo año tú vas a venir con un bebé y va a ser un varón. Entonces, pero sí me aclaró y me dijo, necesito que creas esta palabra. Y por fe la creímos y cuando termina la oración, pues ya pasamos cada quien a nuestro lugar. Mi esposo seguía afuera apoyando en la parte de afuera del templo y al finalizar, como ya era la oración final, fue la despedida y salimos del culto todos y luego los hermanos de la iglesia salían y cuando saludaban a mi esposo, pues ahí le daban palabra a mi esposo también. Entonces me decían cuando iban saliendo, porque yo estaba ahí como en los carros porque salían, me decían, hermano, crea la palabra. Y yo pues yo no sé qué pasaba, y yo no me decía así, yo creo, y a todos me abrazaban, usted créalo, Dios lo va a bendecir, y usted créalo. Se acabó todo, salieron todos los carros, y luego sale Elizabeth y nos vamos a la camioneta. Y en la camioneta le digo, Elizabeth, todos los hermanos me decían que creas la palabra, qué es lo que te dijeron. Y ya me dice lo de Samuelito, que Dios nos iba a bendecir con un hijo, iba a ser varón, y el otro año íbamos a llevar a la iglesia. Yo muy emocionado, y yo creyendo su palabra. La siguiente semana, cumpleaños de mi esposa, fue en octubre 13, un domingo de octubre 13 de 2019. Justo el siguiente domingo, exacto. Y luego se acabó el culto, nos fuimos a comer con la familia de mi esposa y luego le digo a mi esposa, hay un mes por tu bebé, vamos en el doctor. Y ya fuimos.
y nosotros pues no sabemos nada de eso, ¿verdad? Porque por 11 años lo hemos estado esperando. Fuimos y era por puras embarazadas, sin saberlo yo. Y nos toman los datos y nos dicen, ¿cuánto tienen de embarazo? Y luego Liz se me queda mirando, yo me le quedo mirando y le digo, tiene un mes, pero no hemos ido con el ginecólogo. No, pues nos apunto, porque eran puras embarazadas, nos enseñaron sobre las instalaciones, y luego nos dieron unas pláticas y nos ofrecieron un paquete. Y si ustedes pueden separar con tanto dinero el hospital y le regalamos esto y esto y esto. Y yo le digo, está bien, yo lo voy a separar. Y mi esposa se me queda mirando. ¿Qué me dijiste? Sí, yo me le quedo viendo porque en realidad pues pues yo no estaba embarazada, o sea, una semana antes nos habían dado esa palabra y pero pues no estábamos embarazados. Y yo volteo con él porque le dice muy seguro a la señorita que nos estaba atendiendo, sí, es que sí lo vamos a separar, sí quiero separar el hospital. Y yo volteaba con él y le decía, pero no, o sea, con la mirada le decía, es que no estamos embarazados. Y él me decía, pero Dios nos dijo que nos va a dar un hijo y vamos a necesitar el hospital. Y él empezó a actuar en fe. Mi esposo empieza a actuar en fe y separa el hospital. Entonces se para y va a un estante donde había que pagar el depósito y va y lo paga. Y yo todavía como sorprendida de que pues ¿por qué está haciendo eso si no estamos embarazados? Cuando de repente se me pierde y me habla, o sea, se me movió del lugar, ya no lo vi y de repente me habla y me dice, ven, mira. Estaba él ya en otro estante, estaba viendo una cuna y me dice, ¿te gusta esta cuna? Y yo, pues sí está muy bonita. Y le dice a la señorita, ¿cuánto cuesta? ¿Y con cuánto lo podemos separar? Y separó también la cuna. Y yo volteaba y le decía, pero es que ¿por qué o sea, yo así como hablando como en secreto con él, le decía, pero ¿por qué la separas? O sea, todavía no estamos embarazados. Y me volví a repetir lo mismo, me decía, porque Dios nos dijo que nos va a dar un hijo. Y yo le creo, o sea, lo voy a separar porque por fe Dios nos va a dar este hijo. Y yo ya cuando él me dice eso, pues ya se cuenta que mejor me quedé callada y dije, bueno, pues Dios nos va a dar ese hijo. Y a mí me dijeron que yo creyera esa palabra, pues la vamos a creer. Total que salimos de ahí con el hospital y con la cuna separada, y salimos de ahí pues muy contentos, esperando que Dios nos concediera esa bendición que tanto habíamos anhelado. Y eso fue en el 13 de octubre. Pasaron unos días, unas semanas, y yo empecé a ver pues como hospitales para irme a checar con el doctor, porque yo ya traía en mi mente de que pues Dios nos iba a dar un hijo, entonces yo quería revisarme. Ya en otras ocasiones pues igual nos habíamos revisado y pues siempre nos decían que estaba todo bien, sin embargo pues no podíamos quedar embarazados. Y en ese mes que pasó del 13 de octubre al 13 de noviembre, justo un mes después, yo veo un anuncio de un instituto muy reconocido aquí en Monterrey, y es un instituto de fertilidad. Entonces yo hablo y pregunto que cuánto costaba la consulta, que qué incluía la consulta. Entonces me empiezan a dar los informes y les digo, bueno, si quiero que me aparten una cita. Entonces llego yo con mi esposo ya al finalizar la tarde y le digo, fíjate que hablé al Instituto Ingenes y nos programé una cita para irnos a revisar. Y me sorprende un poco que mi esposo, su negativa, porque dice, pero, o sea, ¿para qué vamos a ir ahí? Este instituto se dedica 100% a personas que no pueden tener hijos y ofrecen tratamientos para que puedas quedar embarazado. Entonces él me dice, pero ¿para qué vamos a ir ahí si como sea Dios nos dijo que nos va a dar un hijo? O sea, no necesitamos ir ahí.
Entonces yo le digo, pero es que, pues como sea, yo me tengo que revisar. Y me dice, pues sí, pero ya nos hemos revisado otras veces y Dios nos va a dar un hijo, o sea, no es necesario que vayamos ahí. Total, yo seguí insistiendo. Le dije, es que, ¿sabes qué? Pues ya pagué la cita. Y me dice él, bueno, vamos a ir, pero yo no estoy de acuerdo. Me dice, yo no estoy de acuerdo porque pues yo creo que Dios nos va a dar un hijo y no necesitamos ir. Entonces le digo yo, bueno, vamos. Nos vamos ese día, era el 13 de noviembre cuando teníamos la cita. Y pues vamos en camino y resulta que ese día había bastante tráfico. Y se nos hizo tarde. Sí, llegó tarde el del trabajo. Yo salí corriendo de mi trabajo para poder llegar a la cita. Jaime llega un poco tarde de su trabajo y luego nos topamos con mucho tráfico, había un accidente. Entonces ya íbamos bien tarde. Incluso me hablan del instituto y me dicen que pues ya íbamos tarde a la cita, que si pues le queríamos reprogramar. Y les digo yo, ¿cuánto tiempo nos espera? Y me dice, solamente la podemos esperar 20 minutos más. Entonces yo les dije que me esperaran, les dije, no, pues es que ya vamos en camino, vamos a tratar de llegar en estos 20 minutos. Y sí, pues sí logramos llegar, no sé, unos 3 minutos antes de que se nos acabara el tiempo. Y llegamos al instituto y nos pasan inmediatamente porque pues ya íbamos tarde para la cita. De hecho éramos la última cita. Y pues a mi esposo se lo llevan a otro consultorio porque le iban a hacer unos estudios y a mí me mandan con una doctora igual a hacerme un estudio clínico, a hacerme un historial clínico y con un chorro de preguntas. Y fue un examen muy largo, muchas preguntas, queriendo ellos saber la causa del por qué nosotros no habíamos podido tener hijos. Y mi esposo, yo en ese momento yo estaba sola en un consultorio y mi esposo estaba haciendo un examen en otro consultorio. Entonces ya cuando finaliza el examen de mi esposo y cuando finaliza todo mi historial clínico, regresa conmigo acá donde estaba yo en el consultorio con la doctora y luego nos dice que vamos a pasar a hacerme a mí ahora un estudio. Entonces vamos los dos con la doctora, nos mandan a otro consultorio a hacerme un eco. Entonces me preparan para hacerme ese estudio y al momento de estarme haciendo el eco pues se ve en la pantalla y aquí yo creo que es donde viene nuestro milagro, porque lo primero que dijo la doctora, dijo, pues mira, tu matriz está limpia, quiere decir que no había bebé, que no había un embarazo. Pero ahí ella nos da la noticia triste que yo no podía tener hijos. Entonces, al momento que me estaba examinando, me dice, mira, se ve limpia tu matriz, pero pues sí hay un problema. Entonces, dice, ahorita que termine el estudio te voy a explicar cuál es el problema que ustedes tienen. Entonces termina de hacernos el estudio y nos regresa al consultorio, y al momento que nos regresa al consultorio nos muestra unos papeles y nos dice, miren, ya tenemos los resultados del señor, ya tenemos los resultados de usted. Y a él le dicen, sabe que pues es que sus resultados salieron bien, realmente aquí la del problema soy yo, ¿verdad? Nos dijo, es usted la del problema. Y por la edad que yo tengo, pues me decían que yo no podía tener hijos porque no ovulaban. Entonces nos explicó que para poder concebir el mínimo de óvulos que se necesitaban en una mujer era de al menos 5 óvulos en cada lado. Y yo pues la verdad es que solamente tenía uno de cada lado, y que por la edad que yo tenía, pues que ella nos dijo, esta doctora, yo la verdad, yo no creo que te puedas embarazar, dice, porque no ovulas. Entonces ahorita
viendo tú examinándote, pues resulta que no hay óvulos, solamente hay uno. Entonces tendríamos que hacer otra opción, que sería se llama una fertilización in vitro, pero como era un poco difícil por el hecho de que solamente era un óvulo de cada lado, entonces tendrían ellos que extraer ese óvulo, fertilizarlo fuera in vitro y luego volver a intentar que ese óvulo estuviera bien para volverlo a introducir en mí. Entonces esa fue la opción que ella nos dio, que a lo mejor podría funcionar, era con una donadora de óvulos. Entonces, pero sí nos aclaró, dijo, podemos conseguir una donadora de óvulos, dice, sin embargo, pues les quiero decir de una vez, pues que no va a tener tus genes, podemos buscar a alguien tipo con tus características y todo, pero pues realmente no va a tener tus genes, y tampoco te garantizamos que tu cuerpo lo retenga, porque como al no ser tus óvulos, puede ser que tu cuerpo lo rechace y no te garantizamos que se dé un embarazo. Entonces, ya para cuando ella me estaba diciendo eso, pues yo estaba ya bien confundida por lo que me estaba diciendo, porque aparte el costo era muy, muy elevado. Entonces, nos mencionó unas cantidades bien fuera de nuestro alcance. Entonces, nos dijo que si nos íbamos por esta opción de este tratamiento de donadora de óvulos, pues que solamente tendríamos 3 intentos, y que pues si no lográbamos el embarazo, que nos regresaba nuestro dinero siempre y cuando pagáramos un seguro extra, que también era carísimo. Entonces yo escuchando lo que la doctora nos decía, y por las malas noticias que nos daba de que pues naturalmente yo no podía concebir, estaba yo muy confundida, porque yo decía, pero pues hace un mes Dios me dijo que me iba a dar un hijo, y pues médicamente pues me están diciendo que no es posible, a menos de que intentemos por este tratamiento que es carísimo y que no podríamos nosotros pagarlo. Entonces salimos de ahí, se acaba la consulta, nos dan las opciones, nos dan los precios, y pues la verdad es que estaba muy, muy fuera de nuestro alcance, sobre todo porque no había la garantía de que pudiéramos lograr concebir. Entonces salimos del consultorio y ya pues yo iba como tranquila, pero al momento que ya entramos a la camioneta, pues yo me agarré a llorar, ¿verdad? Porque estaba muy triste por lo que me habían dicho, y mi esposo me dejó llorar como que para que yo me desahogara, y él no me decía nada, o sea, yo estaba muy, muy triste, y él no me decía nada, y nomás estaba callado. Hemos salido de trabajar y no habíamos cenado. Dije que me la llevó a cenar. Fuimos a un restaurante, llegamos y él venía llorando. Ya nos sentamos adentro de la mesa. Le digo, ¿ya te desahogaste? Nomás puedo hacer una pregunta. ¿Qué te dijo el pastor? Sí, me dice, ¿qué te dijo el pastor? Y yo me le quedo viendo y le digo, pues me dijo que Dios me iba a dar un hijo. Y me dice, ¿y no crees que Dios nos pueda dar un hijo? Le dije yo, sí creo, pero pues mira lo que me están diciendo, o sea, a ti, yo le reclamo un poco, le digo, es que a ti te están diciendo que tú estás bien, que yo soy la que estoy mal. Entonces me dice, sí, aunque me dijeran que yo estoy mal, yo le creo a Dios. Y si Dios nos dijo que nos va a dar un hijo, Dios nos va a dar un hijo. ¿Pero qué exactamente te dijo la palabra del pastor? Y sí, él me dice, pero ¿cuál es la palabra que te dijo el pastor? Y yo, en ese momento yo recordé que un mes atrás el pastor me dijo, te voy a dar una palabra, pero necesito que la creas. Entonces yo le digo, es que dijo que creyera su palabra. Y dijo, ok, dice, yo sí creo que Dios nos puede dar un hijo, pero tú necesitas creerlo. Porque
los doctores sí saben, dice, por algo estudiaron, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y cuando él me estaba diciendo eso, pues yo me tranquilicé, dejé de llorar y empecé a pensar de que Dios me iba a dar un hijo. Esto fue el miércoles 13 de noviembre. Al siguiente día yo estoy en un grupo de damas en la iglesia y nos reuníamos los jueves, y yo voy al grupo. Y pues las hermanas del grupo, el grupo se llama Bálsamo. Las hermanas de Bálsamo todas estuvieron el día que a mí me dieron la palabra. Y ellas sabían de que Dios me iba a dar un hijo. Entonces yo llego y les llego muy triste porque un día antes me habían dicho que yo no podía tener hijos, que era muy difícil, médicamente era muy difícil que yo pudiera concebir un hijo. Y llego con ellas y les platico, hermanas, pues pasó esta situación ayer, fui a revisarme, me dijeron todo esto y les explico todo lo que ya les expliqué ahorita. Y una hermana, la hermana Amy, que es la líder del grupo, me dice: Liz, Dios ya te prometió un hijo y tú, lo único que tú tienes que hacer es creer esa palabra que te dieron. Dice, y ella me dice lo que me dice mi esposo. Dice, los médicos sí saben, pero su poder es limitado y el poder de Dios es ilimitado, pero tú necesitas creerlo. Y cuando ella me dice eso, me dijo, Dios ya te lo prometió y Dios lo va a cumplir, pero necesitas creerlo. Y yo empiezo a llorar y ellas me rodean y vuelven a orar por mí. Yo les decía, es que mi fe está muy débil porque, o sea, sí, Dios me dijo que me va a dar un hijo, pero ayer me dicen los médicos que no era posible. Entonces yo les digo, oren por mí porque mi fe está muy débil. Me dice, empiezan a orar por mí para que Dios fortaleciera mi fe. Y cuando ella me dice esto, que Dios ya me lo había prometido, que Dios lo iba a cumplir, pero que yo necesitaba creerlo, yo empiezo a orar y yo cambio mi oración en ese instante. Y dejé de preocuparme porque todo el día había estado yo pensando en lo que me habían dicho los médicos y estaba la verdad muy abrumada. Entonces yo empiezo a orar a Dios y decirle, bueno, Señor, si es cierto, si tú ya lo prometiste, pues yo ya no me voy a preocupar por eso. Y empecé como que a dejarle todo a Él y decirle, tú sabes cuándo, Señor, tú me lo prometiste y yo sé que tú vas a cumplir. Y empecé a creer yo esa palabra. Entonces... Solo tú no cabe duda. Sí, y ella me dice, no cabe duda que tu hijo va a ser un milagro de Dios, porque con ese óvulo que los doctores te dicen que tú tienes, Dios va a hacer un milagro en ti y no cabe duda que tu bebé va a ser un milagro de Dios. Y yo me regresé, terminamos la reunión y me regreso con esa palabra en mi corazón y diciéndole al Señor de que pues tú sabes cuándo, Señor, yo ya no me voy a preocupar, yo no voy a pensar en esto, porque tú ya lo prometiste y yo sé que tú lo vas a cumplir. Entonces ya regreso yo a la casa ya más tranquila y pasan los días y eso fue el 13 de noviembre. Al final de mes nosotros tuvimos un viaje, salimos fuera de la ciudad y pues resulta que fuimos y regresamos y pues cuando fuimos ya estábamos embarazados. No lo sabíamos. No lo sabíamos, obviamente no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Pero pues nos fuimos de viaje y ya íbamos embarazados. Cuando regresamos, pues a mí me tocaba ya mi periodo el siguiente mes y pues resulta que el periodo no llegó. Bueno, yo me di cuenta porque cuando regresamos en diciembre, ella fue a México. Sí, de mi trabajo me mandaron a México, me mandaron a Altamira. Pero yo me di cuenta de algo. Porque me hablaba y me decía, ¿sabes qué? No sé qué pasa, pero ¿cómo? Y me da un sueño. Y luego yo me imaginé, ¿va?
Sí, él creyendo obviamente la palabra de Dios y él súper confiado y con la fe que Dios nos iba a dar un hijo. Yo la verdad, yo le decía, ¿sabes qué? Es que me siento muy rara, me siento como que tengo mucho sueño, nomás quiero estar dormida, estoy en el trabajo y nada más, o sea... Comes y te da sueño. Como algo, pero todavía no termino de comer y ya me estoy durmiendo, o sea, me tengo que ir a la camioneta así como que a despejarme. Y él pues nada más se sonreía y me decía, pues sí, pues... Y yo le decía, ay, o sea, tú que yo creo que ya estás alucinando, no sé, ¿tú crees? Y luego me decía él, no, no, sí está bien. Entonces se supone que al siguiente mes pues ya tocaba mi periodo y pues resulta que el periodo no llegó. Y yo le digo de que, oye, pues ya voy a entrar en mi periodo y él me dice, pues está bien. Y resulta que no. Te pregunté los 4 días. Sí, no, pasó más tiempo, no sé cuánto. Hace como 4 días pasaron y me dice, oye, pues, ¿ya saliste de tu periodo? Le digo yo, no, es que no llegó, o sea, yo así como que un poco sorprendida, le digo, pues, es que se me retrasó. Y es donde él así con su sonrisa me dice, así como que, yo creo que él pensando de que pues Dios ya nos cumplió lo que nos prometió. Y yo así de que, ay, no, o sea, pues es un retraso normal, o sea, la verdad es que yo sí había sido muy irregular en mis periodos, pero de un año y medio para la fecha, pues no, ya era súper exacto, entonces ese era el primer retraso en un año y medio, entonces, pues yo dije, ay, pues no, X, todavía nos esperamos 10 días más. Me mandas por unas vitaminas. Y pues yo estoy tomando unas vitaminas, y se me acaban esas vitaminas y le digo yo a él de que, oye, pues no, se me olvidó comprar las vitaminas en la farmacia. Y me dice él, no, pues yo voy, ya se va a la farmacia y se trae una prueba de embarazo. Es que venía el combo. Se trae una prueba de embarazo y llega y me da las vitaminas y me da la prueba de embarazo. Y yo le digo, ¿y esto qué? Y dice, pues hazte la prueba. Y yo, todavía yo así como que no creyera, pero yo, o sea, como que pensaba de que, ay, voy a sentir feo si sale negativa, bueno. Y él me insiste, ándale, hazte la prueba. Pues ya me voy al baño y hago la prueba y pues mi sorpresa fue que inmediatamente, o sea, no tuve que esperar, digo, en las instrucciones dice que esperes 2 minutos para que salga, para que la prueba sea eficaz. Y no, o sea, yo al momento de que yo hice esa prueba, inmediatamente salió positiva. Y yo estaba súper sorprendida y yo no sabía ni qué hacer, o sea, duré tiempo en el baño, pero pensando y leyendo las instrucciones y las volví a leer y las volví a leer y yo es que a lo mejor como se pintó inmediatamente el positivo y decía es que a lo mejor o sea, no funciona la prueba o aquí dice que espere 2 minutos y ya está el resultado. Yo estaba bien, pues sí, o sea, muy sorprendida. Y yo tocándole. Y mi esposo me tocaba la puerta del baño y me decía que si estaba todo bien, que si estaba todo bien. Y yo no le quería abrir porque yo estaba muy sorprendida. Luego ya le abro la puerta y me dice, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y nomás le pude enseñar la prueba, estaba positiva y ya él me abraza. Empezamos a llorar y él le daba gracias a Dios y decía que sabía que Dios no nos iba a fallar. Y duramos mucho tiempo abrazados llorando con la prueba positiva en nuestras manos y era un llorar y un llorar porque a pesar de lo que me habían dicho los médicos, pues Dios ya había cumplido y Dios ya nos había mandado el milagro de vida. Y luego le hablé a una amiga que estaba embarazada, Sí. que si tenía el teléfono de su ginecólogo porque queríamos ser pues para que nos ayudara ahí con eso. No sabía que estaba embarazada ni le había dicho nada, nomás para ir a hacernos un estudio. Nos pasó el teléfono y le mandamos un WhatsApp y le mandamos la foto. ¿Y qué dijo el doctor? Sí, le mandamos la foto al doctor y pues él nos dice de que... ¿Cuál es la duda? Sí, el doctor nos dijo que por medio de WhatsApp le mando la foto y le digo que, o sea, él me pone a mí de que, pero ¿cuál es tu duda? O sea, ¿cuál es tu duda? Estás totalmente embarazada. O sea, yo todavía necesitaba...
que me confirmara el médico que esa prueba era real y era fidedigna. O sea, yo la tenía en mis manos, pero aún así se la mando al doctor y le digo, pues es que no sé si sí es o no es, si estoy o no estoy. Y él nos contesta eso de que pues cuál es la duda, estás totalmente embarazada. Y nos da la cita para 2 días. Sí, prácticamente el siguiente día, porque esta prueba yo me la hice un jueves en la noche. Fue el sábado. El sábado nos citó en su consultorio. Nosotros la verdad es que no conocíamos a este ginecólogo, es el ginecólogo de una amiga de nosotros. Entonces llegamos a su consultorio y nos pasa. Entonces pues nuestra sorpresa fue que el doctor, Dios acomoda todas las cosas, porque el doctor que nos atiende pues también es cristiano y cree en el poder de Dios. Y él nos confirmó el nombre de nuestro bebé. Es que le dimos el testimonio, le enseñamos los resultados de Ingenes. Sí, yo me llevé todo el folder de Ingenes, que lo que me habían dicho y los resultados de los exámenes. Y pues lo único que puedo decir es que no cabe duda que es un milagro de Dios. Y esta fue la primera cita que tuvimos con él, y al pasarme a hacer la cita, porque me dijo, mira, la prueba que tú me mandaste por foto, pues ahí me indica que estás embarazada. Dice, pero pues ahorita tengo que revisarte, no sé cuánto tiempo tengas de embarazo, pero tengo que revisarte y ver qué pasa, ¿verdad? Es posible que no se vea nada, o que sí se vea, no sé. Entonces me pasan a hacerme un eco, y nuestra sorpresa fue que está liqueando. Sí, al momento que me empiezan a examinar, pues ya ahora sí se veía la pantalla, igual que la vez anterior en Ingenes, pero ya se veía la bolsita y ya era una cosita así súper chiquitita, como un arrocito, y aparte ya se veía el corazón. Y nosotros así llorando. Así, y el doctor también llorando. Y el doctor también se puso a llorar con nosotros porque pues el testimonio que le dimos y las pruebas que le llevamos del otro instituto, pues él decía, es que esto es un milagro de Dios. Entonces empezamos, ahí fue la primera vez que escuchamos el corazón de nuestro bebé saliendo. Y cuando ya salimos, me manda el doctor un WhatsApp y me dice que había sido muy bueno conocernos ese día y conocer de nuestro milagro, de nuestro testimonio, y que en nuestro folder nos había dejado un verso. Y al momento que yo abro el folder, resulta que ahí pues nos había puesto el texto en Primera de Samuel 1:26, y este texto dice: por ese niño oraba yo y Jehová me dio lo que le pedí. Y anteriormente en otra iglesia nos habían dado palabra y que íbamos a tener un hijo, no nos dijeron cuándo, pero nos dijo que si iba a ser un varón y se iba a llamar Samuel. Y se iba a llamar Samuel. Y nosotros, el ginecólogo nos confirmó el nombre del bebé y se va a llamar Samuel Isaí Zúñiga García. Y él nos pone en el folder, nos pone el texto: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Primera de Samuel 1:27. Y desde entonces pues, nosotros hemos estado muy contentos, agradecidos con Dios. Hemos sido muy bendecidos por mucha gente. Y estamos muy agradecidos porque Dios cumple sus promesas, porque a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel siempre. Y Él, si nos promete algo, lo cumple. Entonces ahorita pues ya estamos en el mes 7 de embarazo y gracias a Dios todo va muy bien. Al principio pues sí, el doctor me dijo, mira, pues sí, lo que te dijeron en Ingenes, tu embarazo es de alto riesgo por tu edad, porque pues ya no estás en una edad muy, que digamos que como el común, ¿verdad? De las personas, las mujeres embarazadas a cierta edad pues es un poquito menos de riesgo. Dice, pero Dios ya acomodó todo y yo sé que todo va a estar bien. Entonces cuando
conforme van pasando el tiempo y las citas, pues cada vez, o sea, él me dice que todo va bien. Obviamente me mandó a tener un poquito más de cuidados, tomarme la presión, muchos más cuidados que hemos cumplido al pie de la letra, pero cada que vamos allá al doctor y que vemos a nuestro bebé y que vemos que todo va bien y que él nos confirma que hasta ahorita todo va bien, pues salimos de ahí siempre llorando y agradecidos con Dios. Y él lo único que me puede decir cada que vamos al doctor, dice, Que no cabe duda. pues no cabe duda que solo Dios, dice, porque No tiene nada. porque no, o sea, mis presiones todas han estado normales. El peso, él me dijo de que no podía subir mucho de peso porque podía complicarlo, y pues gracias a Dios no subió tanto de peso. Todos los estudios que me han mandado a hacer, los estudios de sangre, los laboratorios, los estudios de orina, los estudios del bebé, todo ha salido bien. Y creemos y sabemos que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Entonces, pues muy agradecidos estamos con Dios por este milagro que nos ha dado, que aún está todavía en mi vientre, pero que ya muy pronto lo vamos a tener en nuestros brazos, para gloria de Dios. Y sabemos que Él, como lo prometió, lo va a cumplir. Y este año, como nos dijo el pastor el año pasado, este año vamos a llegar a la iglesia con nuestro bebé en brazos. Entonces queríamos compartirles este testimonio. Que Dios los bendiga, y esperamos que sea de bendición para ustedes que nos están escuchando, así como ha sido mucha bendición para nosotros. Amén. Dios los bendiga. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco, para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendición.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas, aun en tormentas o tempestad. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas, aun en tormentas o tempestad. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Primera de Samuel 1, 27 y 28. Sé